Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel. Hoy en nuestro truco 58 te voy a mostrar cómo personalizar la barra de inicio rápido de tal manera que puedas agregar más funciones a esta barrita que por lo general la dejamos sin sacarle todo el provecho que podemos hacer. Vamos y te muestro cómo. La barra de inicio rápido facilita el acceso directo de manera muy rápida y eficiente a muchas de las funciones que utilizamos día a día. Por ejemplo, yo tengo agregado algunas cosas que para mí son muy útiles dentro de mi uso diario de Excel. Y aquí lo primero que puedes hacer para personalizar la barra de inicio rápido es un clic en este botón y puedes agregar varias de las funciones comunes que puedes encontrar aquí, como por ejemplo la vista previa de impresión, el corrector ortográfico, deshacer, rehacer, guardar y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si tú necesitas agregar algo como por ejemplo este botón para agregar imágenes a tus archivos de Excel de manera más rápida? O quieres cargar una imagen desde la internet para agregarla a tus archivos o iconos. Así que cualquiera de las funciones que están dentro del menú de Excel, tú las puedes agregar a la barra inicio para que las puedas utilizar de manera más rápida. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos vamos aquí, nos vamos a la opción más comando, se nos va a abrir esta ventanita y aquí, como podemos ver, tenemos todas las acciones que hemos agregado y hemos personalizado nuestra barra de inicio rápido. Acá tenemos las funciones más utilizadas, pero aquí podemos ver todos los comandos, podemos ver los botones de macros, que ya en otro video vamos a ver cómo asignar un macro y colocarlo en la barra de acceso rápido. Y aquí tenemos las opciones por pestañas, así que puedes encontrar lo que tú estás buscando en el orden o en el agrupado como se te haga más fácil. Por ejemplo, yo me voy a ir a la opción de insertar y aquí tengo las diferentes opciones del grupo insertar. Entonces, por ejemplo, yo de aquí digo que quiero insertar, quiero un botón para insertar un cuadro de texto, por ejemplo, y yo le voy a decir agregar y ya lo tengo aquí. Le digo aceptar, así que ya la tenemos aquí. Por lo tanto, no necesito irme al menú insertar y activar cuadro de texto, sino que sin importar en qué menú me encuentre, yo lo tengo disponible. Podré hacer un clic y podré utilizar esa opción de una manera más fácil y rápida. Es así que podemos entonces personalizar nuestra barra de acceso rápido acorde a lo que tú utilices a diario y puedas personalizarlo de tal forma que te sirva como realmente lo que es un acceso rápido a las tareas de uso diario. Así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido súper útil e interesante. Me dejes tu like y nos vemos en el próximo video. Gracias y chau chau.